Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre los líquidos intravenosos y qué pasa con ellos cuando se encuentran dentro del cuerpo humano. Para ello tenemos que regresarnos un poquito a lo que es biología y química y tener en mente que el 60% del cuerpo humano viene siendo principalmente agua y el otro 40% materia. Partiendo de ahí, vamos a ver qué es lo que sucede. Ese 60% de agua se divide en lo que es el espacio intravascular, intersticial y espacio intracelular. El intracelular, pues como dice su nombre, viene siendo adentro de la célula. El espacio intravascular, siguiendo el punto rojo, está dentro de los vasos y principalmente va a ser lo que es el plasma sanguíneo. Y el espacio intersticial. El espacio intersticial es donde flotan las células. Y bueno, de ese 60% se va a repartir en un 45% espacio intracelular y el otro restante, el 15%, al espacio extracelular. Hay otros libros que manejan diferentes porcentajes, como el Guyton. El Guyton maneja 40 intracelular y 20 extracelular. Cualquiera de estos dos números, del de Guyton o el que yo estoy mencionando aquí, son aceptables. Bueno, el espacio extracelular comprende el 15% del agua total, que se divide en 10.5% intersticial y 4.5% intravascular. Recordando, el espacio intersticial es donde flotan las células y el espacio intravascular pues está dentro de los vasos sanguíneos. Estos dos espacios se encuentran afuera de la célula. Y el otro restante, que es el 45%, intracelular. Para eso, como podemos ver en esta imagen, podemos ver una célula eucariota. Me basé en esta célula porque es lo más similar a lo que tenemos al cuerpo humano, a las células del cuerpo. Similar, más no igual. Porque las células del cuerpo humano hay que recordar que son células especializadas. Tienen una función específica cada una. Les pongo un ejemplo. El hepatocito del hígado, el neumocito de los pulmones, las neuronas en el cerebro, etcétera. Pero bueno, cada una sí tiene similitudes con las eucariotas. Y una de ellas principalmente y donde nos estamos enfocando ahorita es en el citoplasma, que es principalmente donde flotan los organelos, donde está el núcleo y afuera está envuelta por su membrana nuclear, que es lo que la isla del medio externo. El citoplasma se compone principalmente de agua y es el que viene siendo el 45% de espacio intracelular adentro de la célula. Es importante que les recalque espacio intracelular, intersticial y vascular para que podamos comprender muy bien qué es lo que sucede. Y aquí tenemos otro ejemplo, líquido intracelular y el líquido intersticial, donde vemos que están flotando las células adentro de ese pequeño espacio. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo de intravascular, o sea, los vasos sanguíneos. Aquí tenemos una arteria y aquí tenemos una vena. Donde adentro, pues obviamente de las venas se encuentra el plasma sanguíneo, con los eritrocitos, iones, proteínas, etcétera. Y bueno, aquí viene algo muy importante, que es donde los líquidos se transfieren a los espacios en la microcirculación capilar. Aquí en este diagrama tenemos que viene el flujo sanguíneo y aquí tenemos el capilar sanguíneo. El capilar sanguíneo viene siendo el vaso más pequeño del cuerpo, porque recordando la anatomía tenemos lo que es arteria, arteriola, capilar, vénula
y vena. Así, en ese seguimiento se van. Aquí tenemos la terminal venosa. Y bueno, aquí tenemos una flechita que sale de ese vaso sanguíneo, porque lo azul es el líquido intersticial. Y esa flechita nos lleva a lo que es la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que genera el líquido en las paredes, por ejemplo, en este caso de los vasos sanguíneos. Esa es la presión hidrostática. Os pongo un ejemplo. Imagínense un bote de refresco con X refresco adentro. Entonces, como está una botella de plástico, el refresco genera una presión en esas paredes por dentro del vaso. Esa es la presión hidrostática. La presión osmótica viene siendo la osmolaridad sanguínea. La osmolaridad sanguínea se rige ahora sí que por el contenido de la cantidad de iones y proteínas. Y bueno, volviendo otra vez a la anatomía, recordamos que el corazón, su ventrículo izquierdo, es el que impulsa la sangre por la aorta y va recorriendo todos los vasos sanguíneos. Bueno, ese impulso por presión hidrostática normalmente ocasiona que se fugue un poco de agua del espacio vascular, se fuga al espacio intersticial, pero por ósmosis y por la presión osmótica se regresa. Vamos a ver la definición de la ósmosis. La ósmosis viene siendo el paso del agua por una membrana semipermeable de baja concentración de solutos a alta concentración. Les vuelvo a repetir. Es el paso del agua por una membrana semipermeable de baja concentración de solutos a alta concentración de solutos. Es importante que se memoricen ese término, ya que sabiendo todas estas pequeñas cositas, van a saber asociar diferentes, incluso diferentes enfermedades, cómo actúan y qué es lo que pasa. Y bueno, la presión osmótica viene siendo la presión que ocasiona todas esas proteínas o esos iones que generan en el vaso sanguíneo, porque en el vaso sanguíneo generan una osmolaridad. Y esa osmolaridad es de 2,85 a 2,95 miliosmoles por litro. La osmolaridad en el espacio intravascular está regida principalmente y en un 80% por una proteína que es la albúmina. Es una molécula de gran tamaño y por ser de gran tamaño, esta se ve dificultada y no pasa al espacio intersticial, por lo tanto no puede brincarse al otro espacio y aumentar la osmolaridad en el espacio intersticial, porque generaría problemas como edematización por la fuga de líquidos al espacio intersticial. La albúmina se queda principalmente en el espacio intravascular y rige el 80% de la osmolaridad sanguínea. Y bueno, como podemos ver, otra vez esta imagen donde podemos aclarar que los líquidos del espacio intravascular por la presión hidrostática se fugarían al espacio intersticial, aumentando lo que es el líquido y generando, si existe un problema, generando lo que es un edema. Pero por mecanismos normales esto no sucede por la presión osmótica o oncótica también llamada. Y bueno, entre los mecanismos reguladores de esto tenemos algo muy importante, que son los vasos linfáticos. Bueno, ustedes se van a preguntar, bueno, eso corresponde al sistema inmunológico, sí, pero algo muy importante de lo que hacen los vasos linfáticos es extraer líquido del espacio intersticial, el exceso de líquido. Lo extrae como linfa, ahí se llama el líquido en el vaso linfático, lo extrae como linfa, y ahorita vamos a ir a donde lo lleva. Bueno, aquí tenemos una arteria, que es la que lleva la sangre oxigenada, los capilares, que es el vaso más pequeño del cuerpo, tenemos sus células, el líquido intersticial donde están flotando, y las venas donde está la sangre desoxigenada. Bueno, el sistema linfático
tiene los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos. Aquí podemos ver los ganglios y aquí están los vasos. No me voy a meter mucho en eso porque únicamente es para que lo tengan en cuenta cómo se regula. Extraen el exceso de líquido del espacio intersticial y lo regresan nuevamente a las venas cavas. Y las venas cavas desembocan en la aurícula derecha. Posteriormente esta baja al ventrículo derecho, obviamente ya regresando a la circulación intravascular. Aquí podemos ver los vasos sanguíneos y aquí está el corazón. Y así es como más o menos se va regulando lo que son los líquidos en el cuerpo humano. Ese 60% de agua. Ahora, en las soluciones intravenosas vamos a hablar de dos tipos en este video: cristaloides y coloides. Las cristaloides son aquellas soluciones que contienen principalmente iones, más que nada. En una de las definiciones que encontré decía que cuando se hierve la solución cristaloide quedan los iones como cristales, por eso de ahí cristaloides. Y las coloides pues son aquellas que tienen proteínas de coloides son aquellas que tienen proteínas grandes que evitan que crucen el espacio intersticial. Un ejemplo de las soluciones coloides es la hemacel o la gelatina, que tienen proteínas de gran tamaño que no cruzan al espacio intersticial, como la albúmina, no cruza. Y bueno, aquí tenemos en este diagrama hipotónico, isotónico e hipertónico. La solución cloruro de sodio al 0.9% es isotónica. Y aquí podemos ver, este es un eritrocito, podemos ver cómo entra el agua y sale el agua del espacio intracelular, entra y sale en un medio isotónico. Ahora imaginando que le colocamos una cloruro de sodio al 5%, que es una solución hipertónica, ¿qué es lo que le va a pasar al eritrocito? Por pura ósmosis, recordando nuevamente, es el paso del agua por una membrana semipermeable de baja concentración de solutos a alta concentración de solutos. En este caso la membrana semipermeable va a ser la membrana plasmática. Vamos a ver ahí cómo el agua sale del eritrocito, provocando una crenación, así se le llama, cuando el eritrocito se queda sin agua. E imaginando que le colocamos una solución, un exceso de solución hipotónica, ¿qué es lo que va a pasar? Por ósmosis, el agua va a entrar al eritrocito, hinchándolo y provocándolo que se rompa. En este caso, una lisis celular habría. Y bueno, aquí tenemos tipos de líquidos isotónicos, hipotónicos e hipertónicos. Y un pequeño diagrama a un lado de qué es lo que sucede. Líquidos isotónicos tenemos que la solución salina al 0.9% y la solución de Ringer lactato no hay ningún tipo de movimiento. Ahora, en los líquidos hipotónicos, como la glucosa al 5%, la glucosa al 5% en solución salina al 0.225% y la solución salina al 0.45%, podemos ver que del espacio intravascular brinca al espacio intersticial y posteriormente a la célula. Y los líquidos hipertónicos, como la solución de cloruro de sodio al 3% y al 5%, ocasionan que la célula brinque al espacio intersticial y posteriormente al espacio intravascular. Por ende, va a aumentar el volumen. Obviamente, como colocamos las soluciones en el espacio intravascular, en el caso del isotónico, las soluciones isotónicas, estas se quedan aproximadamente de 30 a 45 minutos, más o menos.
Ya posteriormente de un tiempo, del movimiento de iones y todo, estas brincan al espacio extracelular y ya posteriormente al espacio intracelular. Y ya después de un tiempo estas serán filtradas por los riñones. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de soluciones. Esta es la solución Harman, la solución dextrosa o glucosa al 5%, la cloruro de sodio. Y también esas mismas presentaciones de soluciones se encuentran en bolsas de plástico. Y de ejemplo de soluciones coloides, como ejemplo tenemos lo que son la hemacel y la gelatina o poligelina también llamada. Son soluciones coloides. Y entre ellos también tenemos lo que es la albúmina al 20%, que como ya habíamos hablado son soluciones que tienen moléculas grandes que evitan que crucen al espacio intersticial, quedándose en el espacio intravascular y jalando agua de los demás espacios por pura ósmosis. Sabiendo o conociendo la definición de ósmosis, vamos a poder entender qué sucede con los líquidos. Les vuelvo a repetir, es el paso del agua por una membrana semipermeable de baja concentración de solutos a alta concentración de solutos. La membrana semipermeable puede ser la membrana plasmática o el capilar. Y bueno, cuando colocamos las soluciones, estas van a ser al final, el exceso de líquido al final va a ser drenado por los riñones y al final va a terminar como orina en la vejiga y esta será desechada. Y aquí tenemos un resumen de las soluciones, sus componentes y sus indicaciones. Las soluciones salinas están indicadas en la alcalosis, pérdida hídrica y agotamiento sódico. Las soluciones glucosadas, reemplazo calórico, promover la diuresis de sodio, mantener el equilibrio hídrico y prevenir la deshidratación. Mezcla de glucosa y sal, promover la diuresis, pérdida hídrica moderada, prevenir alcalosis, suministrar calorías y cloruro de sodio. La albúmina al 5 y 10%, principalmente al 5% para expandir el volumen y movilizar edema intersticial por la ósmosis. Estas indicaciones están limitadas. En sí, hay varios factores que nos van a dictaminar qué solución vamos a colocar. Un ejemplo, si ponemos un exceso de solución de cloruro de sodio al 0.9% en exceso y sin pensar, lo que vamos a causar es una acidosis hiperclorémica. Entonces hay que tener en mente varios factores antes de administrar las soluciones. O por ejemplo, no le vamos a colocar una solución glucosada a un paciente diabético que tiene la glucosa por los cielos. A lo mejor y si en un paciente que esté hipoglucémico, que tenga una baja de glucosa, se le puede administrar, pero con mucha cautela, para evitar que por ósmosis deshidratemos los demás espacios y ocasionemos otro problema. Y aquí en la albúmina, movilizar edema intersticial. Edema intersticial ahora sí que se está refiriendo a que cuando hay mucha agua en el espacio intersticial, pues obviamente se genera edema. Si tú colocas una albúmina al 5 al 10%, por ósmosis va a jalar el agua en ese espacio intersticial, jalándolo del espacio intravascular, reduciendo el edema. Con esto se concluye el video de líquidos intravenosos. Posteriormente se subirán más videos para profundizar en el tema. Si te gustó, suscríbete y compártelo. Hasta la próxima.